Muy buenos días desde el paraíso de Laredo Ulín, y hoy el motivo que va a llevar el peso fuerte de nuestro programa es este hermanamiento Laredo-Sevilla, en torno al cual se ha inaugurado una exposición aquí en la Alameda Miramar. Vamos a cambiar un poco el orden porque nuestro invitado pues tiene problemas de agenda, y entonces, por no alargar esa primera parte, me vais a perdonar hoy que hagamos una sección, bien lo merece. Baldomero Brígido, doctor en Historia, el director del Archivo Municipal de Laredo y el artífice de esta exposición que no os tenéis que perder. Igual que me puse pelma con la de la Caixa y Symphony, que todavía está, esta exposición sobre el hermanamiento de Sevilla es uno de los imprescindibles, y el lugar es inmejorable. Alameda Miramar de Laredo, oficina de turismo, la antigua emisora. Baldomero, buenos días. Buenos días. Y ahora voy a dejar en tus manos el peso de que eso que digo yo, de que no se lo tienen que perder, vamos a darle una justificación documental, argumental. O sea que de ti depende que nuestros seguidores se apunten que tienen que venir a conocerla. Ese papel, ese vínculo que nos estrecha los lazos, que nos encadena con Sevilla, Mary, vamos a ponerlo en valor. A ver. Hablando de las cadenas, pues hace 775 años que los laredanos con sus embarcaciones remontaron el río Guadalquivir y rompieron las cadenas del puente de Triana, y con eso 6 meses después se consiguió que Sevilla se rindiera a las huestes cristianas. Entonces lo que he querido hacer es un juego entre el hermanamiento Laredo-Sevilla con la historia y con los vínculos que nos unen. Mary, cuando la expedición de Laredo, la contemporánea me refiero, estuvisteis allí en Sevilla, el peso que ellos le otorgaban a este hecho histórico y a ese vínculo de Laredo, o sea, ¿cómo os sentisteis allí? ¿Como que iba a una expedición turística, o realmente eran conscientes del papel significativo que jugó aquella flota cántabra con los laredanos? Yo creo que la gente sí que era consciente del papel que jugaron la flota de los laredanos, lo que pasa que no sabían toda la trascendencia histórica, no conocían todo el viaje que tuvieron que hacer aquí de cabotaje los laredanos hasta Sevilla, no conocen todas las luchas que hubo en la zona, y sí que es cierto que les sorprendió muchísimo la vinculación que teníamos incluso en la heráldica municipal, es decir, que el sello de Laredo lleva la Torre del Oro, las cadenas y como hecho conmemorativo de la toma de Sevilla. Eso les alucinó. Y cuando les dije también que el escudo de Cantabria, el de Santander y otras villas lo llevaban, pues se quedaron perplejos porque muchos no lo sabían. Y luego, bueno, está esa joya de la corona a la que también hay que agradecerte la cabezonería que has tenido, porque claro, no dejaba de ser una leyenda. Están las cadenas, esas cadenas hacen alusión a un hecho histórico, pero faltaba datarlas, faltaba que, más allá de las valoraciones subjetivas de cada uno, hubiera un vínculo histórico, ¿no? Y digo cabezonería, Mary, porque tú un día dices, venga, esto hay que hacerlo bien. Le convences al párroco. Bueno, cuéntalo tú, a ver, que igual lo cuento yo mal. Faltaba un estudio científico de las cadenas, lo único que teníamos en principio era la constatación histórica de que hubo cadenas en el puente de Triana, en el que hoy conocemos como puente de Triana y entonces puente de Barcas. La tradición oral de Laredo, incluso los libros de actas del siglo XIX, hablaban que las cadenas que estaban en la iglesia eran las de la toma de Sevilla, pero claro, había que hacer un estudio científico, y para eso, gracias a la aportación y a la ayuda del cura Juan Luis Cerro, lo que hicimos fue ponernos en contacto con el equipo más importante que estudia la arqueometalurgia en España, y fue el equipo de arqueometalurgia de la Universidad Complutense de Madrid, el Departamento de Físicas y Química. Y ellos nos dejaron hablando que podíamos mandarles una muestra de la cadena y que ellos se encargarían de hacer un estudio. Manos a la obra, cogimos una pequeñita muestra de la cadena, lo enviamos a Madrid, y se hicieron varios estudios. Uno se hizo con microscopía convencional, con unos microscopios sí enormes, pero de una manera convencional. Otro estudio se hizo con una microscopía de barrido, con catones de electrodos.
Luego también se hizo una prueba que se llama el método Vickers, que es atravesar la cadena con un diamante y según la resistencia nos daba la fecha. Y luego una cuarta técnica que hicimos fue el rastrear todas las cadenas que había en España que tendrían de la misma época y que tendrían una relación física y parecida con nuestras cadenas. Entonces, por los 4 métodos que utilizamos, el de la microscopía convencional, el de la microscopía de barrido, por el método Vickers y por la comparativa, nos da que las cadenas tienen 800 más o menos 50 años, con lo cual nos sitúa en la narración del suceso histórico de la toma de Sevilla. Una vez tenidas estas comprobaciones científicas, sabemos que son de la época, con lo cual ya la tradición oral parece que va acertando, pero claro, hay que hacer más análisis. Es decir, ¿cómo sabemos que las cadenas son del sur? Bueno, sabemos porque en el sur hay varios yacimientos que tienen unas cadenas parecidas y sabemos que esas son árabes porque los cristianos no las hacían de esa manera. Pero nuevamente, con la cabezonería nuestra, la de Juan Luis y la mía, pues nos pusimos en contacto con el equipo de arqueometalurgia y decidimos que la cadena se estudiara en el Instituto Transurane de Karlsruhe, en Alemania. Es un instituto atómico de los más importantes que existen en Europa, cualquiera lo puede comprobar. Entonces allí se mandó una muestra de la cadena y entonces se hizo un análisis allí que dataron la cadena, coincidía con la misma datación que habíamos hecho aquí, pero otra cosa más importante, y es la que nos van a decir ahora, han estudiado el ADN, es decir, el decaimiento radioactivo del torio y del que tienen los isótopos del plomo, es una cosa un poco compleja, esto es de química, ¿no? Entonces, un análisis así un poco complejo de los isótopos del plomo que lleva el hierro, pero viendo el decaimiento reactivo de uno de sus componentes, resulta que eso nos va a decir de qué zona de España. Es como si fuera el ADN personal. Entonces, en un par de meses ya nos ha llamado el Instituto de Karlsruhe y nos ha dicho que efectivamente nos va a decir exactamente de la zona de España que son las cadenas. Es decir, pueden ser norte, centro o sur. Ayer decías que te llevarías una sorpresa si no te corroboran que son del sur. Pues sí, nos llevaremos una sorpresa porque estas cadenas que han estado siempre en el altar mayor, es decir, en la nave central, en un sitio prioritario, no es por cualquier cosa, no llevan siglos ahí por cualquier cosa, eso es por un hecho histórico importante. Entonces, si nos dijeran que las cadenas no son allí, están hechas aquí, pues nos tendríamos que recomponer la teoría, pero por la estructura, por la comparativa y por todos los estudios que hemos hecho, yo pienso que la cadena tiene que ser de la zona sevillana por ahí. Vamos a adentrarnos en la exposición y vamos a detenernos lo primero en la maqueta. A mí había un dato ayer que me encantó en la presentación que hiciste, que por cierto la tenemos subida, el que la quiera ver íntegra, y hablabas de esa tradición de cuando había una batalla, una victoria, de llevarse las cadenas de los puertos, Mary. Yo eso no había escuchado nunca. Sí, hombre, sí, todas las batallas navales importantes que ha habido y todas las conquistas de las ciudades, lo que hacen es llevarse las cadenas del puerto. Tenemos una referencia clara aquí en la villa de Laredo. Cuando el arzobispo de Burdeos en 1639 invade la villa, ¿qué hace cuando se va? Llevarse las cadenas del puerto en señal de trofeo. Pero eso ha pasado en numerosos sitios, por ejemplo en Constantinopla, antiguo en Bizancio. Ahí aparece una cadena exactamente igual que la de Laredo, pero mucho más gruesa, porque era la del Cuerno de Oro, la que estaba en todo el puerto de la zona de, como ya he dicho, de Constantinopla. Entonces no solo eso, en Marsella, en Burdeos, en muchísimos puertos se han llevado la cadena que cerraba el puerto para conquistar la ciudad. Era un símbolo de la conquista de ciudad. Es decir, yo conquisto la ciudad por mar y me llevo las cadenas. Eso está documentado y cualquiera que investigue en internet y ponga cadenas, victorias, pues todo. Entonces es un hecho claro y evidente que los laredanos cuando fueron a Sevilla, con lo que suponía en 1248, hay que retrotraerse ese tiempo, que suponía conquistar una ciudad tan importante como Sevilla para los cristianos, pues obviamente se trajeron sus cadenas. ¿Y dónde las colgaron? Pues como he dicho anteriormente, las colgaron en la nave central de la iglesia de Santa María, donde se han conservado durante más de 800 años.
Sí, estamos viendo, que está enfocando ahora Celia, precisamente esa iglesia de Santa María, en esta maqueta fabulosa de nuestro amigo Marcos Pérez. Sí, sí. Marcos, el de la Cordera, ¿no? Sí, el de la Corderuca. Además, tengo que decir que él ha hecho un barco impresionante a escala de la época, como los barcos que fueron a Sevilla. Lo ha hecho altruistamente, gratuitamente, como esta maqueta que tienen ustedes contemplando, y es una persona que sí que tengo que reconocerle toda su ayuda que nos ha prestado, porque ya digo que todo el trabajo que ha hecho, no solo las horas, sino el material, lo ha regalado para que todo el mundo tenga el conocimiento de las embarcaciones que fueron a Sevilla, cosa que le agradezco públicamente aquí y que se me olvidó agradecérselo el otro día. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo ha recreado además pues esa ciudadela, aunque aquí el tiempo lo ubica en el siglo XVI y los hechos de armas que estamos hablando nosotros es del siglo XIII, pero bueno, nos da una idea sobre todo de ese entramado de las callejuelas de la Puebla Vieja, Mary, y nos permite hacernos una idea de cómo era aquel Laredo primitivo, ¿no? En aquel Laredo primitivo no teníamos puerto, el puerto sería lo que es la calle justo que está pegando a la iglesia, al antiguo ayuntamiento, solo la parte que da al ayuntamiento. Ahí atracaban las barquillas porque no había grandes barcos en 1948. Son pequeñas galeras, son embarcaciones tipo traineras que son las que utilizaban para la pesca. Y esas mismas que utilizaban para la pesca son las que luego utilizan para la conquista de las ciudades del sur. Cartagena, el Salobreña, Cádiz, Sevilla. Y todos esos hechos los conmemoramos en el antiguo escudo de la Villa de Laredo. Fijaros una reproducción también a la entrada, que ahora es la que os está enfocando Celia. Cuéntanos, Mary. El antiguo escudo de Laredo, pues como saben ustedes, en principio fue una ballena y el castillo, la pertenencia a Castilla de Laredo, y la ballena como símbolo de los balleneros, los cazadores balleneros laredanos. ¿Qué pasó con la mitad del otro escudo antiguo? Pues que luego se le añade el barco, con las victorias que Laredo va teniendo en las conquistas de las ciudades del sur y luego en el transporte y comercio internacional, pues ya ellos mismos colocan un barco en el escudo y debajo colocan el fresno. ¿Por qué el fresno? Porque es el árbol donde se elegía al corregidor y a los regidores de la villa, en torno a un fresno. De ahí el escudo antiguo de la villa, hasta que llega el de la Torre del Oro, después de las conquistas. Ese fresno que nuestros seguidores, cuando hicimos el divertido programa con Íñigo Ansola, nos lo ubicaba pues ahí en la zona, en el entorno de la iglesia, y era como un lugar de reunión, de asamblea del pueblo, digámoslo así, ¿no? Que se tomaban allí las decisiones bajo ese árbol. El ayuntamiento, por decirlo de una manera, que era el Palacio del Corregidor, estaba allí. Es decir, donde está la casa donde habitó Carlos V, su madre Juana de Castilla, Felipe II, ahí, y la reina Isabel, ahí era el palacio del concejo. Es decir, estaba la iglesia y el palacio, y en la plaza que había delante es donde se vendía pues, el trigo, el cereal, a ojos del propio corregidor y de los trabajadores. Mary, no me estarás contando eso porque ahora es la sede de donde tú oficias y dices era el lugar más importante. No, era el lugar más importante de Laredo porque era el Palacio del Corregidor. Es que el ayuntamiento todos los hemos conocido aquí, pero antes no estaba aquí, el ayuntamiento viejo. Antes el ayuntamiento viejo era el Palacio del Congreso, que era allá arriba. Entonces, cuando se elegía el corregidor, por un lado bajaba muchas veces el obispo, salía el corregidor y en torno al fresno se santificaba ya el cargo del propio corregidor. Por eso era la zona más importante. Y si te fijas, es la zona amurallada más elevada. Cuando atacaban el pueblo y entraban al pueblo, a la villa, el segundo recinto amurallado era el que cerraba al Palacio del Corregidor y a la iglesia de Santa María. Vale, pues pasando de largo, que me encanta que la Oficina de Turismo de Laredo tenga esos paneles alusivos a la Batalla de Flores, que es nuestra fiesta más emblemática. Estamos a apenas una semana de ella, el próximo viernes la estaremos festejando. Pues vamos a adentrarnos en la exposición propiamente dicha y vamos a aclarar un aspecto, Mary, que siempre estamos a vueltas con ello, el puente de barcas. La gente lo oye, la gente todavía se pregunta la función de la cadena, porque cuando se ve la cadena uno tiende a pensar que son cadenas de unas argollas ahí de unas dimensiones. Vamos a una de las fotografías que gracias a vuestra documentación pues, ayudan a hacerse la idea y cuál era la función del puente de barcas, Mary.
Ahora te digo, lo primero, antes de contestarte a la pregunta, quiero decirte que toda esta exposición que veis aquí montada, que la verdad es que encajarla ha sido muy complejo, pues ha sido gracias a la ayuda también que nos han prestado los trabajadores de la Oficina de Turismo, entre ellas una laredana que se llama Nuria, que todos los días nos atiende de maravilla y que quiero dejar constancia, al igual que a las otras colaboradoras. Dicho esto, las cadenas, hay dos tipos de cadenas, las cadenas más gruesas que cierran en los vocales del puerto y otras, como las nuestras, que eran las que amarraban el puerto de barcas. Si iluminas y muestras esta fotografía, es la única fotografía que se conserva de 1851, donde está el puente de barcas y aquí mismo ya empieza a hacerse el puente de Isabel II, conocido por todos por el puente de Triana. Es para que se haga una idea, esto es de 1851, imagínense cómo eran las de 1848, unas barcas mucho más rudimentarias, pero que estarían puestas en esta misma estructura, amarradas con unas cadenas. Cuando la documentación dice que la Rosa de Castro y la Carceña, las naves de aquí que fueron a Sevilla, rompen las cadenas, nadie puede imaginar que una nave de este porte, que son traineras un poco más, van a romper una cadena directamente de un grosor. Eran estas pequeñas. Desatan las cadenas con el golpe de las barcas se desequilibran, se fractura, por decirlo de alguna manera, el puente y lo que hacen es cortar los suministros a la ciudad de Sevilla. El único punto por donde entraban los alimentos y todos los suministros era este. Era fundamental romper esto. ¿Y quién rompía esto? Pues los marinos de Laredo y de las otras villas de Cantabria. ¿Cuál es el problema? Que cuando suben ahí remando para romper el puente de barcas, salen 30 embarcaciones de Ceuta árabes para atacar a las naves cántabras. ¿Qué tienen que hacer los cántabros? Entre ellos los laredanos, como digo, volver a bajar todo el Guadalquivir hasta la desembocadura, atacar a las naves musulmanas, las vencen, las queman, otras huyen, otras las cogen presas y vuelven a subir otra vez, y es en ese segundo intento cuando ya rompen el puente de barcas y es cuando la ciudad de Sevilla queda desabastecida. Lo rompen el 3 de mayo de 1248 y ya en noviembre la ciudad abdica. Y es cuando entra el famoso Fernando III el Santo con San Isidoro y San Leandro, los dos obispos con un hisopo para bendecir las entradas, porque no entraba el rey si antes no entraban los obispos, y por eso luego hablaremos de la heráldica, y en la heráldica figura Fernando III el Santo y San Leandro y San Isidoro al lado. Era curioso, no entraban las huestes ni el rey antes que entraran y bendijeran la ciudad para volverla otra vez a hacer cristiana, porque saben ustedes que durante 536 años después de la invasión de 712 hasta 1248 estaba en dominio árabe, hasta que llegan los de Laredo y de 1248 hasta ahora sigue siendo dominio cristiano y llevamos 775 años. Eso no quiere decir que sea excluyente de otras religiones, pero quiero decir que es una constatación histórica el hecho de que estos 775 años de cristianismo, por decirlo de alguna manera, es gracias a todas las gentes de Laredo y de las otras villas de la costa. Menos mal que en el callejero tenemos consagrada una calle a este episodio histórico, pero es una pena porque muchas veces pasa como desapercibido, ¿no? Y es un acontecimiento que para nuestra villa, Mary, tenía que ser, tenía que tener una trascendencia, no sé, que anualmente teníamos casi que reeditar ese hecho histórico. Yo creo que sí, perdona que te corrija, que no soy yo de corregir a la gente, pero no tenemos una calle, tenemos dos calles en Laredo referentes a Sevilla. Una calle que se llama Reconquista de Sevilla, que está justo detrás de la estación de autobuses, y otra calle dedicada al Almirante Bonifaz, que está en primera línea de playa. Efectivamente. Es decir, que tenemos dos calles y sobre todo las cadenas también en Laredo. O sea, tenemos todo Laredo en esa parte de Sevilla. Las calles, las cadenas, la iglesia, el escudo. Es decir, tenemos numerosas referencias a Sevilla. Y tengo que decir que en la estadística que están editando en la iglesia de Laredo vienen muchísimos sevillanos. El otro día vinieron dos autobuses de Sevilla precisamente que querían conocer las cadenas. Es decir, ya hay una difusión, pero yo creo que tiene que ir a más. Quiero decir que los laredanos, los sevillanos, tenemos que tener un contacto, ya somos hermanos, porque estamos hermanados, pero hay que tener un contacto más directo y que sepan que realmente nosotros estuvimos allí, porque hay mucha gente que lo desconoce en Sevilla todavía. Cuando íbamos por la calle y hablando, ¿dónde sois de Laredo? ¿Y eso qué? ¿Y dónde está? Pues el norte. Pero si nuestro escudo es vuestra Torre del Oro. Se quedaban, y eso es una labor de todos, el difundirlo y que sepan que efectivamente Laredo adquirió una importancia, pero internacional en esa época. Y claro, en este contexto, días atrás hemos estado contando porque
con motivo del Día de la Patrona, contamos que la advocación de la actual iglesia Nuestra Señora de la Asunción se cambia precisamente, que era originalmente de la Virgen de Belén, se cambia por este suceso y por la influencia de Fernando III, el Santo. La influencia de Fernando III el Santo y de Alfonso X hizo que hubiera un cambio en la iglesia. Una iglesia que podía ser de 3 naves románicas se amplía con 2 naves centrales y es efectivamente en ese mismo momento. Vamos a ver cómo lo va reflejando la heráldica y cómo lo van reflejando los edictos. Bueno, lo que sí quiero decir es que cuando uno habla de Laredo dice, bueno, ya están hablando de Laredo, ¿por qué sabemos que los laredanos estuvieron en Sevilla? Lo tenemos claro. ¿Por qué? Pues os les voy a decir un momento, en cuanto nuestra compañera nos grabe este privilegio. Aquí hay un documento que no seríamos capaces de descifrar casi nadie, porque es un castellano antiguo, entiendo, pero ¿qué trascendencia tiene, Meri? Pues hombre, yo lo he transcrito, no es que sea un gran paleógrafo, pero lo he transcrito y es un documento de 1255 que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Cantabria. Es un privilegio que concede Alfonso X el Sabio a los de Laredo para que puedan no pagar postargo en todos los puertos de España, salvo en Sevilla y Murcia. Pero lo importante es que todo este privilegio y todo lo que dice el privilegio, lo dice porque esta merced les hago por los muchos servicios que hicieron al rey don Fernando, mío padre, y a mí, y mayormente por el servicio que me ofrecieron en la conquista de Sevilla. Es decir, que esto lo da porque los laredanos estuvieron en la conquista de Sevilla, porque Alfonso X, que es el hijo de Fernando III, estuvo también. Pero claro, no solo en 1248 estuvieron, sino, si se fijan aquí en este nuevo privilegio, que es de 1242, antes de la toma de Sevilla, el propio Fernando III el Santo dice que la villa de Laredo va a ser siempre una villa real. ¿Por qué? Por los servicios que me hicisteis in auxilione villa, en un asedio a la villa, y que defendisteis virilmente y que me fuisteis fieles a mí. Y por defender esa villa no dudasteis en exponeros hasta la muerte. Es decir, que en este documento habla, pues eso, de lo aguerrido que eran los laredanos, que apoyaron al rey, que no dudaron dar su vida por recuperar estas villas. Y es otro privilegio que nos da el rey Fernando III el Santo, con lo cual nos baladí la importancia que tuvo Laredo. Los propios reyes lo dicen. Y bueno, aquí he puesto un ancla para que vean qué ancla llevaban las embarcaciones de Laredo en esa época. Es original. La descubrí en Laredo, en una excavación arqueológica que tuvimos en el mar. Al salir a 4 metros estaba esta ancla sumergida, tapada entera de arena. Y ese es el tipo de anclas que llevamos. Que nos permite hacernos una idea del porte de las embarcaciones, evidentemente. Llevarían 2 cada una, pues probablemente proa y popa, para poder hacer luego las maniobras y levantaban con la mano, volvían a tirar para el giro de las embarcaciones en el río. O sea, era una cosa muy curiosa. Y luego lo que te decía, estamos hermanados también por la heráldica. Ellos, desde siglos atrás, usaban el escudo, que fijaros todas las variantes que encontré en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde aparece Fernando III el Santo con el cetro y la bola del mundo, y al lado San Isidoro y San Leandro, que son los obispos que con su unisopo iban bendiciendo la ciudad cuando iban entrando. Y al final aparece el logotipo nodo, que aparece allí en varias edificaciones históricas, que la gente dice que significa no me ha dejado, y es una concesión que dio Alfonso X el Sabio, porque hubo reyes que se le relevaron después, se rebelaron, y él dijo que en la ciudad de Sevilla siempre me fue fiel y no me han dejado. Por eso lo de nodo, no me ha dejado. Esa es una de las teorías más plausibles. Pero bueno, lo importante aquí ¿qué es? Que el escudo más antiguo de Cantabria, donde aparece la Torre del Oro de Sevilla con las cadenas, si se fijan aquí, es este. Y está ubicado en el Ayuntamiento Viejo, uno de los escudos que está en la parte alta, el de la izquierda en concreto, que es de 1560 aproximadamente, ya figura el escudo de Laredo. Pero es que 10 años más tarde, o 15, tenemos otro privilegio, de una ejecutoria de Felipe II de 1570, donde ya también aparece el motivo sevillano. Pero a más abundamiento, en el siglo XIX, cuando el Ministerio de la Gobernación, en una virtud real orden del 30 de agosto de 1876, exige a todos los municipios que manden su escudo, Laredo manda el escudo que tienen arriba,
donde está la Torre del Oro, las cadenas y las 3 embarcaciones puestas en otra postura. Se ve claramente la cadena, la torre y las 3 embarcaciones. Cuando viene Alfonso XII y su esposa a la villa, también pone el motivo sevillano con el motivo antiguo que lo tiene ahí reflejado. También en el siglo XIX tenemos ese escudo que se conserva en el pórtico de la iglesia de San Francisco. Y luego tenemos la descripción del escudo actual. Es decir, siempre a partir de 1500 y pico, de mediados del siglo XVI, Laredo ha utilizado el motivo sevillano como motivo importante, ya desechando el antiguo del pueblo, que es el de las 4, el cuartelado. Como no te queríamos, no queremos prolongar la retención, pero sí que, claro, no me quiero perder... bueno, por un lado, ayer decías... Otros no sé si han estado, porque en otros escudos está, pero lo que queda fuera de lugar es que los laredanos sí estuvimos en aquellos hechos de armas. Que eso queda evidente, probado científicamente y dicho por los propios reyes. Y luego tenemos la Cofradía de Pescadores de San Martín, que también está documentada, que junto a Fuenterrabía y la de Cádiz es la más antigua de España. Y claro, ¿qué hacían estos señores de la Cofradía de Pescadores? Iban a pescar, a cazar la ballena. Era gente intrépida, pero era gente tan intrépida que los reyes les necesitaban para las luchas, porque ellos, acostumbrados a luchar contra una ballena, al final era gente aguerrida. Entonces, ¿por qué no salían las embarcaciones del sur a apoyar? ¿Por qué no? Eran unas embarcaciones endebles y las tripulaciones mucho más. Aquí, acostumbrados a todos los temporales, a las galernas, a la caza a la ballena, donde incluso perdían su vida, cuando iban allí, vamos, no se asustaban de nada, los laredanos y los otros de las otras villas cántabras. Por eso la Cofradía de Pescadores de San Martín es uno de los pilares básicos de la Villa de Laredo, de su historia, y sin la cofradía no se entendería la Villa de Laredo. Ya dije a modo de anécdota que fíjate si tienen responsabilidad en la villa, que cuando hubo altercados en el ayuntamiento y hubo unos desmanes, tomaron el ayuntamiento varias veces con las armas y siempre tenían asiento privilegiado en el ayuntamiento. Ojo César, estamos hablando históricamente, a ver si vas a llamar a las armas aquí. O sea, César Nates, actual patrón mayor, fíjate el peso que tenías. Ayer estaba Alex tomando buena nota de todo esto, Alex, el secretario de la cofradía. Sí, vino en representación porque no podía estar el patrón mayor y vino en representación de la cofradía, porque ya digo que sin la Cofradía de Pescadores, porque en esa época ya estaba constituida la Cofradía de Pescadores de Laredo, sin esa cofradía no se hubiera podido romper el puente de Barcas, y a saber el tiempo que hubiera durado el asedio a Sevilla y los acontecimientos podrían haber cambiado. Y bueno, aquí, claro, lo contábamos también en el contexto que decimos del Día de la Patrona, ¿no? El peso y la importancia que tuvo para la familia, o sea, para los reyes, que hasta en las cantigas, Alfonso X el Sabio, pues incluye 2 episodios. Cuenta los episodios, Mary, que tú los sintetizas muy bien. Bueno, hay 2 episodios que Alfonso X el Sabio dice que pasaron en la iglesia de Santa María de Laredo. A mí lo curioso es que él dice, cuando leo las cantigas y leo sus historias, su crónica general, lo que dice es que Laredo tiene una iglesia y que está fuera de la villa. Dice, la iglesia de Laredo fuera de la villa está. Es decir, o se lo han dicho o ha estado él aquí, porque si no, ¿cómo lo sabía él? Porque efectivamente estaba fuera de la villa. Estaba amurallada en su parte como si estaría fuera de la villa. Ese dato me constata que probablemente estuviera aquí, probablemente en la inauguración de la ampliación de la iglesia. Es una teoría que tengo, que puede ser plausible. Pues hubo dos milagros en la iglesia de Santa María que lo recoge perfectamente. Uno, debajo de la Virgen, que hubo 2 marineros que se pusieron a luchar con un cuchillo y entonces se quedaron petrificados cuando lucharon, cuando iban a luchar. Se quedaron pues como estatuas de sal, y eso lo recoge la historia. Y otro, que había cazado una ballena, llegó a puerto y en vez de ir a dar gracias a Dios, ir a la iglesia como siempre se hacía, pues se dedicó a ir de taberna en taberna a beber y a comer. Era tal que dice que casi revienta, que estuvo malísimo, le cogieron, le llevaron a la iglesia y ahí sanó, lo dice el propio rey. Es decir, esas 2 cantigas son históricas y son reales y realizadas por Alfonso X el Sabio. Y que ya digo que creo que estuvo aquí. Por los datos que da, creo que estaría aquí, probablemente con el padre para la inauguración de la iglesia. Nos hemos saltado pero bueno, ahora que hablabas del extramuros y demás, hay un paseo delicioso que algún día lo vamos a hacer in situ, Mary, por las puertas, las actuales, las que subsisten, las que están a medias y las que ya solo tenemos la referencia histórica. Hay un plano bonito en la exposición, es que es para no destripar también toda la exposición, pero digo que esa parte también es muy, muy bonita. Pues sí, la verdad es que una ciudad o una villa como Laredo con 15 puertas, pocas habrán en todo el país que las lleven.
para que vean ustedes la importancia que tenía Laredo, porque las puertas era sentido, bueno, allí lo tienen en un cuadro que pueden venir a verlo, es Ansola el que me hizo el diseño, el genial Ansola que todo el mundo conoce, y hicimos todo el recorrido y entonces colocamos las puertas que estaban enteras, las que estaban a medias y las que habían desaparecido. Pero las puertas eran fundamentales porque era el sitio donde se controlaba el acceso a la villa, las puertas dan la dimensión de lo que es una ciudad y entonces ya digo que el tener 15 puertas es un hecho histórico porque pocas, bueno, en Cantabria ninguna que tuviera 15 y por el país muy pocas, incluso no sé si Sevilla tenía 12. Pues un día vamos a hacer ese recorrido y lo vamos a hacer además nocturno, que va a tener todavía más encanto y vamos a controlar a ver quién se aventura en la Puebla Vieja a esas horas. Y les vamos a dar el alto. Me imagino que llevaremos a la autoridad. Las cosas de la historia de Laredo siempre les interesa. Umami ya hizo hace años una especie de mezcla de visita de puertas con la gastronomía y fue una cosa muy interesante, fuimos más de 60 personas. Yo creo que a la gente de Laredo le gusta mucho su historia y todas estas iniciativas siempre las apoya. Y esa pequeña joya que a mí me encanta porque además tiene también un poco de, no voy a decir de picardía y tal, pero bueno, cuéntalo, Mary. Esta pequeña joya es el arca del corregimiento de las 3 llaves. En este arca se guardaban todos los privilegios que había en la villa y entonces había 3 llaves que la tenía el escribano, el corregidor y un regidor también. Eran 3 personas que se tenían que unir para abrirla y en él se guardaban todos estos privilegios que es como si tienes un privilegio para no declarar hoy Hacienda, pues ellos lo tenían aquí guardado para cuando había un problema decir, oiga, yo tengo este privilegio y no tengo que pagar portazgo en ningún sitio. Entonces era importante. ¿De cuándo es? Del siglo XV, porque los reyes católicos, Isabel y Fernando, a finales del 1490 y algo, dicen que es obligatorio que todos los ayuntamientos tengan su arca, y Laredo tiene ese arca de esa época. Es de hierro, en el interior cuando se abre hay 2 agujeros porque estaba hincado en el suelo, y los que le quieran ver se conserva en el despacho de la Alcaldía de Laredo, que me imagino que el alcalde no tenga ningún problema en enseñarlo porque es una joya histórica que se conserva. Y solo hay 2 en Cantabria, y el de la Cofradía de Pescadores, que está en el Museo Marítimo de Santander, que a ver si algún día vuelve para Laredo, que es el sitio donde debiera estar. Mary, que me hacía gracia lo de las 3 llaves, ¿no? Porque habla de esa confianza-desconfianza, o sea, aquí tiene que haber una coordinación, ¿no? A 3 bandas, si no, no había manera de abrirlo. Tenían que estar los 3, eso sí, ahí sí que nadie metía mano al arca porque era evidente que tenía toda la historia del pueblo y es que era su propia vida, su modus vivendi. Si tenían ahí 20 privilegios donde podían no pagar en las salinas, no pagar portazgo con las villas, pues ellos muchas veces cuando escribían a los reyes le decían por este privilegio del rey Alfonso X y de Fernando III Santo nosotros no tenemos que pagar portazgo y eso lo pone en el siglo XIII, en el XIV, en el XV, el XVI y los reyes siempre ceden porque Laredo tiene razón. Por eso se guarda en esta joya artística mueble de Laredo, que es el arca del corregimiento de las 3 llaves. Eric, que sepas que quienes nos siguen a estas horas, buenos días por cierto, te están dando la enhorabuena y están diciendo que qué bonita lección de historia nos estás brindando. Soy muy generoso, ya saben que a mí me gusta la historia, pero yo creo que la gente es muy generosa. No, pero y lo que dicen, y ya es hora, ¿no?, de sacar a la luz, de poner en valor tantos hechos, ¿no? Hoy porque hemos cogido esta etapa, pero es que hasta el siglo XIX podríamos ir eligiendo por periodos y siempre va a estar Laredo ahí con esa hegemonía que muchas veces se nos ha quedado ahí un poco pues en el tintero, ¿no? La verdad es que tenemos que recurrir a la ciencia para demostrar que es verdad lo que decimos. Yo recuerdo que una persona me dijo, no, mira, eso de que hemos estado en Sevilla es mentira, Laredo no estuvo ahí en Sevilla. Más de una persona me ha dicho, Laredo no está en Sevilla. Digo, es que mira, es que léete el privilegio, que es que no lo digo yo, lo dije el que estaba en la guerra en Sevilla, Alfonso X, que era joven, y su padre, no lo digo yo. Y luego las cadenas, no, las cadenas, es que cuando hemos dado datos de las cadenas, ya llevamos investigando más de 4 años las cadenas. Ya he ido yo con Juan Luis unos cuantos viajes a Madrid, al instituto, a la Universidad Complutense, y ahora tenemos que desplazarnos a Alemania. Es decir, que nos hemos gastado mucho dinero para demostrar eso. Entonces, no es que lo digamos nosotros, es que lo demuestra la ciencia. Luego, les dimos una pincelada, porque esta exposición, recordamos, viajó a Sevilla, y entonces Mary pues, tuvo a bien uno de los paneles dedicarlo a una pincelada de ese vínculo entre una de nuestras joyas, de nuestros tesoros, en este caso gastronómico. Bueno, cuéntalo tú.
Pues sí, la verdad es que quise poner la relación primero las mujeres de la mar, que los hombres de la cofradía de pescadores no hubieran sido nada sin las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos estaban todo el día en la mar, estaban en la guerra y ellas sacrificadas, trabajando en la huerta con animales para poder mantener a los hijos, porque cuando ellos estaban en la guerra, ¿quién mantenía a las familias? Ellas mismas mantenían, porque no solo estaban con el pescado cuando estaban sus trabajadores, sino que ya digo que estaban en sus huertas con sus animales y tal. Pero claro, quise hacer un guiño también a los sevillanos, y aquí precisamente en el bar Andrés, que muy amablemente nos dejó estas botellas que tenía de Tío Pepe Oro Viejo y tal, y era para demostrar que las anchoas de Laredo, con documentos que he encontrado, dicen que todas se hacían con aceite andaluz. O sea, las que tenían premios internacionales decía, y tenemos el aceite andaluz. Con lo cual, pues un día me fui, como ya digo, al bar Andrés, digo, ¿tenéis botellas de Tío Pepe para hacer la comparación de sus vinos con nuestras anchoas y con la demostración histórica de que son bañadas con su aceite andaluz? Pues sí, entonces lo pusimos y claro, bueno, en Sevilla alucinaron y bueno, ya conocían el manjar de las anchoas, pero no sabían que el aceite que usamos aquí era el andaluz. Y por eso era otro dato más. Y vamos a cerrar un poco con el peso específico que tiene el puerto de Laredo, que claro, ahí ya les das una lección de decir, claro, ojo, que no acabáis ni empezáis, ¿no? El puerto de Laredo es del que guarda los tesoros arqueológicos más importantes. Aquí tenéis el barco del Snergiz, que tuve la suerte de investigar y cuyas piezas espero que algún día vayan a un museo naval de la Villa Laredo, que ya tenemos el sitio localizado en la atalaya y a ver si un día se puede hacer. ¿Y dónde están ahora mismo custodiadas? Pues ahora mismo están custodiadas parte de ella en el archivo municipal, en unas cajas selladas desde hace 25 años o así. Vale, que son frutos de aquella... De aquella excavación, sí, porque estaban por ahí medio abandonadas, las recogí y están en unas cajas, ahí que espero que algún día se utilicen. Luego el puerto de Laredo, como puerto pesquero, era un puerto para la caza de ballena, luego y otras especies, pero fundamental la ballena. Luego teníamos un puerto como estratégico militar, de aquí salían las grandes armadas, la armada de Álvaro de Bazán, la armada de Luis de Carvajal, la de Felipe II para Inglaterra, también la de Pedro Menéndez de Avilés, es decir, Laredo era un centro hegemónico en cuanto a defensa del país, no desde el siglo XIII, sino luego en los siglos posteriores. Luego también como puerto real, como los grandes viajes regios, toda la política exterior de los reyes católicos lo hizo a través de Laredo. Casó a todos sus hijos por Europa y los sacó a todos por Laredo. A Juana la Loca, recordar que vino a Madrid y cuánto lloró cuando la tuvo que dejar para irse a casar a la zona de Flandes. Y luego tenemos también otro elemento importante como son las rutas comerciales, las rutas con el norte de Europa y las rutas transoceánicas con América. Es muy interesante porque de Laredo los mercaderes iban a Canarias, Lisboa, Londres, Amberes y hacían el trueque, pues los productos que llevan allí de trigo, de naranja, limones y traían hierro y otras cosas. Y luego también esto es muy interesante porque Laredo fue, al igual que Sevilla, un puerto habilitado para ir a Indias. Laredo, San Sebastián, Gijón y La Coruña, creo que eran los 4 centros importantes para ir a Indias, lo mismo que Sevilla. ¿Qué pasó? Pues que luego esta gente lo que iban es con un escribano, en vez de traer el oro aquí lo pasaban por Portugal, hubo ciertos líos que hasta que al final los reyes decidieron rescindir este privilegio a la zona norte y todo se pasó por Sevilla para controlar más el comercio internacional. Pero Laredo, al igual que Sevilla, fue puerto habilitado para las Indias. Y finalmente, también desde Laredo, Juan Agramonte sacó 2 naves para descubrir la Terra Nova, lo que conocemos como Terra Nova, que decían los reyes que era Tierra Nueva. Había un inglés que había ido, un Giovanni Gaboto, que decía que había una tierra por ahí nueva y entonces, eso ya a finales del siglo XV y a principios del XVI, ya la reina Juana manda un asiento de 1510 diciendo que Juan Agramonte, leridano, salga de Laredo con 2 navíos al descubrimiento de esa Terra Nova, de esa tierra nueva. Pues Meri, nada, ponte ahí que tengamos de fondo lo que hablamos antes de la muralla, las puertas. Y vamos a aprovechar... Y la foto que es de Foto Carmelo, del padre del alcalde, precisamente esta foto, porque ha sido del archivo que la donó el padre. Ajá. Y aquí tenemos la lámina que hizo el gran Ansola junto a mí. Yo hice el apartado fotográfico y esta parte, y él la genialidad de la recreación, obra, de ¿no? la recreación,
y es una cosa pues que me parece muy interesante y que luego pues que la gente sepa todas las funciones de defensa, de control económico y fiscal, jurídica, como límite o como ornamento que supone la muralla. Y que efectivamente vemos que la iglesia quedaba extramuros, por así decir, porque estaba flanqueada por su propio muro, claro. Está claro. Y eso ya lo dice Alfonso X el Sabio, la iglesia de Laredo fuera de la villa está. Él estuvo, estoy convencido que estuvo aquí, si no, ¿cómo sabe que está fuera de la villa? Él lo dice. Probablemente vinieron a las obras de consolidación de la iglesia y de amplitud, y por eso colocan las cadenas delante. Bueno. Esas cadenas no han salido en 800 años de Laredo, salvo una vez, en 1984, por una exposición de Sevilla. O sea, siempre han estado ahí. Es curioso. Muy bien, Mary. Pues gracias por otra nueva lección y sobre todo porque yo creo que es tu debut en nuestro medio. Has tardado mucho en aparecer, ¿eh? Es que ya esto de las entrevistas, ya soy mayor para hacer tantas entrevistas. No, pero tenemos pendiente además recorridos a piel, que decía, este de las puertas le vamos a hacer, Mary. Y nada, que te pedimos disculpas porque al final te hemos retenido más de lo pactado, pero es que contigo yo haría 2 programas seguidos, pero tengo que rendirme a tu agenda, o sea que nada, te agradecemos mucho y no es un adiós, es un hasta luego. Bien, hasta pronto, muchas gracias, soy muy generosos, gracias y un saludo a todos. Muy bien, pues nada, Mary. Y nosotros ahora sí vamos a retomar un poco que habíamos... ¡Ay, el micro! Mary, no te lleves el micro, que a ver si vamos a escuchar tus conversaciones de investigación. Nosotros vamos a retomar la parte habitual que solemos hacer. Vamos a hacerlo además con este fondo tan bonito del entramado, del caserío de la Puebla Vieja actual, el retablo de la Virgen de Belén y una panorámica un poco de cómo queda toda esa zona, la histórica y luego el arrabal con el convento de San Francisco. Bueno, pues con todo ello vamos a rematar nuestra parte habitual, que la hemos dejado hoy pendiente porque gracias a la cortesía de Mary pues hemos apurado al máximo. Vale, bueno, hoy jueves, en cuanto al santoral, hoy es un San Eusebio, pero no es el Eusebio que celebran los que se llaman Eusebio. Este era un Eusebio Papa, pero la onomástica de los Eusebios es el 18 de abril, con lo cual, bueno, pues si alguno se quiere dar por doblemente felicitado, pues enhorabuena. En cuanto al día, que lo solemos contar, bueno, pues hoy el día dice que amanece nublado, pero ojito, ojito, amantes de la playa y del bronceado, hoy sí os vais a poder acercar a la playa porque esas nubes poco a poco, aunque ahora estaban muy encima y muy en primer plano, van a ir retrocediendo, van a ir dejando paso a amplios claros y disfrutad. Además, las temperaturas ligeramente suben. Estábamos en 23, pues ahora nos vamos a los 24. Con lo cual, seguimos en ese clima tan espectacular que tenemos y día para disfrutar. Bueno, hablando de la playa, ayer hubo un episodio, no sabemos el desenlace final, un delfín se había acercado desorientado. Entendemos que por estas temperaturas atípicas, este avistamiento de distintas especies, y en este caso de delfines, está siendo más frecuente y ayer entre la entrada 1 y la entrada 2, al comienzo frente a las casas amarillas, para que nos ubiquemos, amarillas que hoy ya no son amarillas, las casas de los colorines tan bonitos, de las patentes de los barcos pesqueros, bueno, pues ahí apareció un delfín. Gracias a la intervención de los voluntarios, primero de Cruz Roja y luego de los propios agentes del medio natural, ese delfín fue rescatado, ya digo, de las aguas, no llegó a varar, y fue evacuado a un lugar de recuperación de fauna donde no sabemos si a estas horas pues, el ejemplar haya podido o no sobrevivir, porque hay que tener en cuenta que cuando ya entran en barrena, si se puede utilizar esta expresión, pues la desorientación les hace además ser víctimas de una notable fatiga, de un estrés, ya nos lo explicaba en su día Diego, son animales muy sensibles y cualquier situación que se sale de su pauta habitual pues les puede afectar seriamente. En todo caso, fue un motivo de revuelo la playa, que no era un día excesivamente de baños. Se llenó un enjambre de personas, claro, estas cosas llaman siempre la atención. Hubo un momento, además hemos visto en distintas imágenes, pues que cuando los voluntarios con esa manta especial
evacúan al ejemplar, pues son aplaudidos por todos los que estaban allí congregados, y ojalá que pudiéramos contaros un feliz desenlace, pero a estas alturas no lo sabemos. En cuanto a la mar, ha amanecido a las 7:20, la puesta de sol está prevista a las 21:14, con lo cual hoy, en cuanto a la puesta de sol, son 2 minutos los que se nos recortan ya. Madre mía, se nos está quedando el día en nada, con todo lo que tenemos que hacer. La única bajamar de hoy, a las 11:58, y eso es porque la última de ayer fue casi a la medianoche, con lo cual a las 11:58, justo en el mediodía, tenemos la bajamar, eso para que os orientéis. Las pleamares, pues una a las 6:04, esa ha sido a las 6:04 de la madrugada, y a las 6:14 va a ser cuando vamos a tener la siguiente pleamar. En cuanto a la pesca, hoy se han subastado ahora, hace nada, a las 9 de la mañana, 10 kilos de pulpo del Alessandre. Es la única partida que hemos tenido hoy de pesca. A ver si entran ya esos barcos, esos boniteros, y a ver si les podemos disfrutar y ellos pueden gozar de ese día del puerto, día de la marmita. Tradicionalmente se hacía la festividad de San Roque, 16 de agosto, y de un tiempo a esta parte pues se ha tenido a bien trasladarlo al sábado, y el sábado es en este caso el día 19, donde pues está a punto también mañana, me parece que es el sorteo de esas parcelas no ocupadas por las cuadrillas habituales. Y bueno, pues veremos quiénes son los agraciados. Nosotros ya, por dar un repaso a la actualidad, avisar a los vecinos de la Puebla Vieja que ya están en marcha esas tradicionales subvenciones por importe de 90.000 euros para rehabilitación y actuación en distintos elementos. Luego las ayudas van en función de la catalogación del edificio y bueno, pues es una pauta que lleva años. A veces uno se queda sorprendido el revuelo que genera, que si esto ya estaba, claro, estaba, pero no estaba de esta legislatura, ni de la anterior ni de la anterior. No sé, en fin, quede ahí el dato, los 90.000 euros de que se habilitan esas partidas. Y vamos con la agenda que incluye, pues evidentemente, los contenidos habituales, la exposición de la Caixa, la que anunciaba, esa exposición que se abrió ayer. Por favor, no dejéis de venir. Todo esto que ha contado Mary, es verdad que cuando te acompaña alguien que la ha trabajado y que la sabe de arriba abajo, pues le sacas más partido, pero incluso a nivel individual, el detenerse ante los paneles, lo bien sintetizadas que están las ideas, es un disfrute y merece la pena, porque al final uno se acaba empapando de esa parte de la historia que, lo que digo, no la tenemos tan a flor de piel y merece mucho la pena. En el antiguo ayuntamiento, planta baja, exposición de los 50 años de la Universidad de Cantabria; planta superior, exposición Antonio Quirós. Vamos, estamos que arrasamos. Hoy, jueves, el acontecimiento, sin duda, bueno, aparte de los jueves divertidos con Tamara a las 6:30, Parque de los Tres Pescadores, es en los jardines de la Casa de Cultura, donde tradicionalmente se hacían las noches de jazz, cuyo ciclo de la 20ª edición finalizó la pasada semana, porque esta semana tenemos ese espectáculo especial que siempre olvido el nombre, con lo divertido que es, Arriba los Corazones, de la compañía Al Aire, y que es un guiño, un repaso a toda la genealogía de los Flores, si se me permite decir. Bueno, qué patada acabo de pegar. Bueno, a toda la trayectoria de las distintas sagas de los Flores. Bueno, pues un disfrute, el tiempo va a acompañar, con lo cual va a ser al aire libre. Suponemos que las butacas a estas alturas ya están vendidas. Por si acaso, acercaros, el que tenga curiosidad, a la Casa de Cultura y preguntáis a ver si todavía queda alguna disponible. Lo que sí, de pie se va a poder seguir estupendamente y estamos seguros de que va a ser pues un disfrute pleno. Mañana viernes, a las 8, el coro Raíces Cántabras en la Plaza de la Constitución, y todo esto en el marco de un festival Origen que también va a tener su continuidad al día siguiente. Entonces, a las 8 de la tarde, Plaza de la Constitución, Raíces Cántabras, el coro que va a interpretar parte de su repertorio. Y también a esa misma hora, a las 8, en el Parque de los Pescadores, la Asociación El Movimiento, que organiza esa actuación de baile de la escuela de Raúl Campo, con lo cual podéis elegir o el coro Raíces Cántabras o la escuela de Raúl Campo, Plaza de la Constitución o Plaza de los Tres Pescadores. El sábado, evidentemente, todo el interés, todo el foco centrado, ¿dónde? En el puerto. Día del puerto, día de la marmita,
una nueva edición de ese concurso, el más antiguo. Ahí quiero puntualizar que ayer, y agradezco además la puntualización, se me hablaba de que el primer lustro del siglo XX en Colindres ya podría haber iniciado. Puede ser. Yo hablo de los que están en vigor, de estos concursos que tradicionalmente damos reseña, es el más antiguo sin ninguna duda. Días atrás, hace 2 días, se ha celebrado el de Castro Urdiales, y creo que es el que nos sigue en cuanto a antigüedad, pero ya digo, si hablamos del cómputo moderno de los que tienen tradición, pues el de Laredo, ahí está, pero sin más, que evidentemente lo importante es que se hagan este tipo de celebraciones populares, ya digo, el ser los primeros, bueno, pues tuvimos ese acierto, lo hemos tenido con el Día Mundial del Verdel y ahora también se hace en otros lugares, lo tuvimos con la Feria de la Anchoa, fuimos pioneros y la perdimos y ahora es Santoña la que enarbola esa bandera, bueno, pues es un poco así. La del queso también fuimos pioneros, es que aquí en Laredo, pues como en esta historia que venimos contando, siempre hemos abierto muchas sendas y luego algunas las hemos seguido recorriendo y otras pues las hemos clausurado. Decía, el sábado lo fundamental va a ser el Día de la Marmita, pero no obstante va a haber también distintas actuaciones, sobre todo a partir de la tarde. Amalgama teatral, que va a interpretar La Senda Mágica en la Alameda Miramar a partir de las 7 de la tarde, luego va a haber un pasacalles de gaitas cántabras que van a acabar su recorrido en torno a las 8 de la tarde en el Parque de los Tres Pescadores, y en ese mismo Parque de los Tres Pescadores va a haber un concierto de Tudanka Folk a partir de las 9 de la noche. También va a ser una jornada de finales de Bolo Palma en la bolera de las Cárcovas, Bolo Palma arriba, que también juegan, y en este caso el primer torneo Villa de Laredo femenino, eso el sábado. Y ya el domingo que era un día que en principio... espérate, sí, vale, sí, que me estaba liando, es el domingo. El domingo, que era un día que en principio a la mañana le íbamos a tener pues para recuperar los excesos del Día de la Marmita, pero que la selección española de fútbol femenina se ha empeñado en que tenemos otro acontecimiento, y claro que vamos a estar allí, por supuesto, a partir de las 12 del mediodía, esa final contra Inglaterra. Yo no sé por qué dije contra Países Bajos, algún medio lo filtró, porque yo desde luego no había hecho seguimiento del Mundial, yo he de reconocerlo, como muchos, que nos vamos a subir al carro de la final. Pero bueno, final del Mundial femenino de fútbol, a partir de las 12, con una fiesta que va a empezar en los Tres Pescadores, donde se va a habilitar una pantalla gigante a partir de las 11, con Russell Simoni a modo de DJ, de animación, y bueno, pues el ambiente que va a estar garantizado, y esperamos que haya una multitud, ya digo, pues buena manera de despedir la resaca de la marmita y de meternos de lleno pues en otra festividad del Mundial, acabe como acabe. Se clausura la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, que viene desarrollándose junto al Colegio Pepe Alba, junto a las Escuelas Nacionales. Se acaba ya ese mismo domingo, última oportunidad. Los bailables de DJ Aja, que a las 8 estarán allí puntuales. Y este concierto, que era el que yo tenía dudas si era el sábado o era el domingo, es el domingo, 8:30, concierto de verano de las Panchoneras, la agrupación musical cultural Panchoneras de Laredo, en la iglesia de los Padres Trinitarios, a las 8:30, otra de las citas importantes. Y luego nos queda para las 10 de la noche ese cine al aire libre, DC Liga de Supermascotas, que según he visto en las reseñas fue una de las películas más destacadas de animación del año 2022 y que entendemos que el foso va a estar otra vez a rebosar. Y hasta aquí nuestro repaso de la actualidad, lo que os digo todos los días, muchas gracias por estar al otro lado, disfrutad de la jornada, de esta jornada de jueves, que además viene, pues ya viene apuntando el sol, vamos a tener diversión, y no dejéis de acercaros a esta exposición de la relación de hermanamiento entre Laredo y Sevilla, que tenéis aquí en esta oficina de turismo en la Alameda Miramar, la antigua emisora, ese edificio que en su parte exterior ha sido decorado con el sello inconfundible del artista Okuda, que quiero recordar ahora que estoy viendo los paneles de la batalla, que es
carrocista mayor de nuestra fiesta grande, que se celebrará el día 25, a la que vamos a dedicar ya, a modo de especiales, pues toda la programación de la semana que viene. Vamos a estar haciendo distintas entregas, siempre vinculadas a esa fiesta. Fijaros esta maqueta espectacular del bueno de Marcos Pérez, Marcos de la Corderuca, Marcos del Crimea, que tuvo a bien, desde su asociación Amonaval, de modelismo naval, regalarnos esta recreación monumental de cómo era Laredo, que nos permite hacernos una idea. Y con ello os dejamos. Muchas gracias y hasta la semana que viene en la versión informativo. En el resto nos vais a tener con muchos directos que os irán abordando de forma inesperada en las redes. Gracias por estar ahí.